¿Qué tal? Buenos días. En el día en el que el rey celebra 10 años al frente del Estado, la política nacional se ve otra vez enfrascada en un debate que no es nuevo, la financiación autonómica, esta vez como moneda de cambio para la presidencia de Cataluña. Los independentistas hace tiempo que piden un concierto económico como el vasco o navarro para su región. Pedro Sánchez les ofrece lo que denomina una financiación singular. La cuestión es, ¿en qué consiste esa financiación? Lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo catalán. No de una forma bilateral entre Sánchez y los independentistas. ¿De qué trata esa financiación singular? Es una pregunta aún sin contestar, aunque hace solo unos minutos en la sesión de control del Congreso Pedro Sánchez ha redoblado su apuesta por ese asunto. Ayer desde el PSOE se afanaban en explicar que sería injusto que todas las regiones se financiaran igual, algo que no ha gustado al Partido Popular, que cree que no es algo que se deba decidir solo entre dos partes. Tampoco ha gustado al resto de comunidades españolas que temen salir perjudicadas. Hoy nos preguntamos qué comunidades están peor financiadas por el Estado. Bueno, vamos a hablar de financiación autonómica, a ver en qué consiste exactamente, de qué estamos hablando realmente en este punto. Diego Martínez López es catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador de FEDEA. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, desde Sevilla. Bueno, cuando hablamos de financiación, para empezar, ¿de qué hablamos? ¿Del dinero que destina el Estado a cada comunidad autónoma? ¿Es eso? ¿Se podría definir así? Sí, en parte sí y en parte también del dinero que obviamente sale del bolsillo de los contribuyentes de esa comunidad autónoma. Es una mezcla de un sistema de tributos cedidos, el dinero que sale de los contribuyentes de esa comunidad, y de transferencias que reciben las comunidades del Estado, las dos cosas. Vale, dicho así entonces, ¿qué es una buena financiación? ¿La diferencia entre lo que se recauda en una comunidad y lo que se destina para sus gastos? Sí, en rigor sí, pero quizás hay una pregunta previa. ¿Cuántos son los gastos de cada comunidad? ¿Cuánto debe gastar en sanidad, en educación, en servicios sociales y en las infraestructuras que tengan cedidas, etcétera? Y esa pregunta solo admite una respuesta política. ¿Cuánto gastar en sanidad? ¿Cuánto gastar en pensiones? ¿Cuánto gastar en lucha contra el cambio climático? Por tanto, la secuencia es la que usted ha planteado. Pero antes, la pregunta previa es cuánto gastar en sanidad, en educación, en las políticas, en los gastos que tienen asignados las comunidades autónomas. ¿Está justificada la queja de los independentistas respecto a otras comunidades autónomas? Es decir, ¿es Cataluña la comunidad autónoma con peor financiación? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Cataluña se encuentra recibiendo una cantidad de euros por habitante ajustado, que es la unidad de medida que utilizamos en financiación autonómica, ligeramente por encima de la media. A lo largo de estos últimos años se ha encontrado en torno a la media, a veces ligeramente por debajo, a veces ligeramente por encima, como es la situación actual, pero hay otras comunidades mucho peor situadas en el ranking de financiación por habitante. Claro, pudiera parecer que Cataluña es quien paga esos impuestos, es decir, como quien recauda esos impuestos y los paga, pero si una comunidad se pagan más impuestos es porque hay más gente o más actividad económica. ¿No es lógico, por ejemplo, en la declaración de Hacienda que quien tiene más pague más? ¿No tiene un sentido equivalente este al que se hace referencia a las comunidades autónomas? Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que en la financiación autonómica se mezclan estos temas tributarios a los que usted está haciendo referencia en términos del sistema fiscal, que es como muchos pensamos que es como debe organizarse el sistema fiscal. Los impuestos los pagan las personas, no los territorios, y por consiguiente quien más paga en proporción quien más gana, en proporción debe pagar más impuestos. Pero también se mezcla el componente territorial y ahí es donde surge la discrepancia, ahí es donde surgen las fricciones sobre lo que paga una comunidad, los ciudadanos que viven en esa comunidad y lo que debería pagar según algunos. Por tanto, es un tema en el que están implicados los dos fenómenos. Pago individual de impuestos, personas físicas, y también una especie de pago colectivo y recepción de recursos del sistema de financiación autonómica. Luego está cómo se administra cada comunidad. Verá, aquí en Canarias sabemos que somos una de las comunidades menos endeudadas. No se nos ha permitido gastar más de lo que recibíamos apenas, pero Cataluña, en cambio, es una de las que más se ha endeudado. Y el Gobierno propone que todos le paguemos esa deuda. ¿Eso es una financiación justa?
Bueno, yo creo que todavía el Gobierno no ha hecho una propuesta de qué va a ocurrir con la deuda de las comunidades autónomas, de la catalana y de otras. Entonces, ahí entramos en el terreno pantanoso, por decirlo de forma suave, en el que nos movemos todavía en estos temas. En cualquier caso, Cataluña es una de las comunidades más, en términos absolutos, la más endeudada, en términos relativos, de las más endeudadas. Habrá que buscar una solución a ese asunto, una solución que debería ser equitativa y eficaz. Porque por lo que se va oyendo, por lo que se va escuchando, no parece que de momento esas coordenadas se hayan fijado. Claro, pero ¿se puede financiar singularmente a Cataluña sin romper el sistema? ¿Se puede mejorar su financiación, lo que recibe, sin que entremos en un sistema distinto de financiación al que hay? Sin que lleguemos, por ejemplo, a un Estado confederal, ¿no? Sí, claro. Dado el sistema actual, ya se permiten singularidades. El sistema actual de financiación autonómica ya permite singularidades. El caso canario es bien conocido. Incluso hay otras dos variables que afectan, otras dos dimensiones que afectan a la singularidad en el sistema de financiación actual. Una es el concepto de población ajustada, que es un indicador de necesidades relativas entre comunidades autónomas. Y ahí se tienen en cuenta las singularidades de las comunidades autónomas en términos de población, estructura demográfica, dispersión de la población, superficie. Y la otra variable, la otra dimensión a través de la cual ya se tienen en cuenta las singularidades de las comunidades autónomas es el llamado Fondo de Suficiencia Global, en el que se recogen los recursos que se le entregan a las comunidades autónomas cuando se transfiere una competencia nueva. Si tienen competencias en prisiones, en policía autonómica, en competencias lingüísticas, por idioma propio, etcétera. Entonces, eso ya está recogido en el sistema de financiación autonómica actual. ¿Se pueden realizar reajustes, cambios, modificaciones en esa forma de recoger las singularidades en el sistema de financiación actual? Sí, pero también le digo, son cambios que se intuyen relativamente pequeños. Estamos hablando de unas decenas, de unos cientos de millones de euros, que a tenor de lo que se va escuchando por ahí resulta poco, parece poco. Claro, Diego, es verdad que Canarias tiene sus singularidades, pero es verdad que también nuestra condición geográfica, socioeconómica, es muy distinta. O sea, hay unas razones objetivas por las cuales se llega a eso. ¿Cuáles serían las razones objetivas para que se dé una financiación singular a Cataluña frente a otras comunidades? De momento son difíciles de atisbar, porque ahora mismo solo se ha puesto el asunto encima de la mesa. Se necesita una singularidad. Pues bueno, en el caso canario, como bien dice, es evidente. En el caso catalán, bueno, quizás los expertos en el libro blanco que elaboraron hace unos años sobre la reforma de la financiación autonómica pusieron encima de la mesa algunas variables que quizás podían tenerse en cuenta a la hora de tener en cuenta esas singularidades. Hay una un poco bastante ligada al hecho catalán, y es el nivel de precios. Desde la comunidad catalana y de algunas otras, Baleares, incluso la Comunidad de Madrid, se alega que si se tiene en cuenta el nivel de precios que existen en esas comunidades, su gasto en los servicios públicos que tienen encomendados sería más elevado y, por tanto, debería tenerse en cuenta. Esa variable del nivel de precios no está incluida actualmente en el sistema de financiación actual. Entonces, puede ser una posibilidad a tener en cuenta en una reforma dentro del modelo actual. La reforma en la que se está pensando, la que se está barruntando en los círculos políticos, parece que va más allá de esa reforma parcial de la que estamos hablando. Bueno, pues veremos cuando se sepa realmente qué consiste esa financiación de singular y cómo de singular es. Diego Martínez, ha sido un placer charlar con usted. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ustedes.